Hola, ¿qué tal? Soy Marta, psicóloga. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi podcast. Un momento. En este capítulo vamos a hablar de la aceptación de los cambios que vamos teniendo a lo largo de la vida. Este tema nos afecta a todos muchísimo porque es impensable, ¿no? Ir evolucionando sin que se vayan produciendo cambios en nuestra forma de ser, de pensar, en nuestro físico. Y es verdad que en muchas ocasiones vemos fatal o integramos muy mal estos cambios en nuestra vida, y ya no solo por nosotros, sino también un poquito por el qué dirán, el qué pensarán los demás. Como que muchas veces estamos retenidos en la explosión que pueden ser nuestros propios cambios personales. Para mí los cambios personales son implícitos en el hecho de existir. Como decíamos también en otros capítulos anteriores, es implícito tener emociones, y para mí igual de implícito es que si estamos viviendo, vayamos aprendiendo de las cosas que nos van pasando en nuestro caminar, y por lo tanto nos influyen en nuestra forma de ser, de pensar, en nuestro físico, en nuestra forma de vestir. Entonces, creo que existen dos tipos de cambios principales, ¿no? Los más internos, los más de los gustos, aficiones, nuestros principios, nuestras creencias, y luego por otra parte existen también los cambios más físicos, en el cual encontramos nuestro estilo, en el que elegimos la ropa que nos gusta, el aspecto que queremos tener, ¿no? Que representan un poco cómo nos sentimos en cuanto a nuestras creencias. Realmente a mí me parece algo maravilloso que las personas vayan evolucionando y que vayamos cambiando un poquito nuestros pensamientos del pasado a los pensamientos del presente. Es decir, si nosotros vamos reflexionando sobre algunos criterios o algunos valores con el resto de personas, es impensable que eso no nos vaya influyendo y vayamos cambiando un poquito nuestra opinión. Es verdad que parece como que todo el mundo ve horrible que en un momento dado pensemos de una manera y luego pensemos de otra, pero porque yo creo que a todos nos gustan las cosas estables. Es decir, incluso los cambios más tontos en muchas ocasiones nos perturban y decimos, ostras, es que yo quiero hacer todos los días lo mismo, y cuando nos cambian un poco la rutina, como que nos desfarajustan un poco, ¿no? Pero realmente al final, sobre todo a nivel personal, los cambios son siempre a positivo, porque lógicamente nos vamos enriqueciendo de nuestro contexto y de las cosas que vamos viviendo. Entonces, a pesar de que a los demás les pueda chirriar un poco o descolocar un poco el cambio que vamos haciendo, porque como decía, a los seres humanos nos gusta la estabilidad, tenemos que empezar a enfrentar eso un poquito y ver que lógicamente es mucho mejor evolucionar y cambiar que quedarnos estancados en el momento en el que estábamos, o con las creencias que teníamos que realmente son impuestas, ¿no? Y este es otro tema que también quiero comentar. Realmente las creencias que tenemos en la infancia o en la adolescencia no son creencias que nosotros y nosotras hayamos reflexionado, sino que son más bien las que nos ha ido volcando nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestros padres, nuestros amigos del momento, en nosotros y nosotras. Entonces, por lógica, conforme vayamos evolucionando y creciendo, vamos a ir modificando, vamos a ir adaptando y vamos a ir encontrando nuestro lugar. ¿Qué de malo puede haber en esto? O sea, realmente los miedos y las inseguridades que nos puedan producir estos cambios están basados también en que a lo mejor tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder evolucionar. Y me explico. El problema no está en que eso esté mal, en que evolucionar y cambiar esté mal. El problema está en la interpretación que los demás hacen y que nosotros hacemos de eso mismo. Es decir, si yo cambio y a lo mejor mis amigos de siempre no van a apoyarme o no van a estar a mi lado, realmente el problema no es que está en que yo esté cambiando, está en el miedo a soltar, que es otro capítulo que grabamos anteriormente, está en el miedo al rechazo, está en el miedo a quedarnos solos y solas, está en el miedo a las críticas. Entonces, realmente los cambios que vamos produciendo y el malestar que nos puede producir eso no está en sí mismo en el cambio, sino en la interpretación que los demás pueden hacer y que nosotros hacemos, tanto de ese proceso como de los demás. ¿Vale? Entonces, a lo mejor, si os veis en un proceso de transición vital y veis que no os estáis sintiendo cómodos porque os estáis debatiendo entre lo que queréis y sentís que tenéis que ser y el que dirán, como el hecho de enfrentar las expectativas de los otros, si necesitáis pedir ayuda, no es nada malo, pero realmente tenéis que escuchar a vuestra voz interna, la que os guía en lo que os va a hacer sentir bien, y priorizarla por delante de todo. Si nos dejamos personas en el camino, si no cumplimos las expectativas de otros, si nos sentimos inseguros en algún momento, todo eso hay que enfrentarlo, pero realmente es un proceso extraordinario y maravilloso encontrarnos con nuestros valores que queremos, con nuestro físico, ¿no? y nuestra vestimenta, ¿no? Que nos haga sentir cómodos y cómodas con nosotros y nosotras. Eso es lo más importante y lo que tenemos que priorizar. Para mí,
Nunca nos pueden frenar cosas que no sean, o sea, bueno, nunca nos puede frenar nada que sean inseguridades, miedos, expectativas de otros, influencia de la opinión de los demás. Si en nuestro camino lo que nos está frenando son factores externos o de inseguridades, nunca podemos permitirlo. Si nos está frenando que creemos que no estamos preparados, tenemos que trabajar un poquito más, que no nos sentimos cómodos con eso que nos demandan o que tenemos que hacer. Ahí estoy totalmente de acuerdo, o que no es lo que te gusta o no tal. Si eso es lo que nos está frenando a cambiar o evolucionar en algún momento, estoy de acuerdo. Paramos y lo daremos en otro momento en el que nos sintamos cómodos y cómodas. Pero si es el miedo a los demás, el miedo a la toma de decisiones, el miedo a impactar en las expectativas de otros y de otras, olvídate, enfréntate y gestiónalo poquito a poco, ¿vale? Al fin y al cabo, las expectativas de los demás son la responsabilidad de los demás, ¿no? Es como si yo voy a una fiesta y me planteo que va a ser la mejor fiesta de mi vida y luego me decepciona. ¿Es culpa del que ha organizado la fiesta? Realmente no, es culpa mía, de mis expectativas. Entonces, si yo decepciono a alguien por las expectativas que ha puesto en mí, es problema suyo, ¿vale? Y a lo mejor esa persona tiene que trabajarse a sí misma o a sí mismo y manejar eso, pero nosotros y nosotras no tenemos culpa de las expectativas de los demás. Esto también pasa mucho en el plano sobre todo de los padres y de las madres, ¿no? Es en la sensación de: es que ahora me ha dado por hacerme tatuajes y mis padres siempre piensan que soy un niño o una niña buena. O me ha dado porque a lo mejor no quiero dedicar mi vida a esto que le había dicho a mis padres y ahora quiero cambiar. Las expectativas de nuestros padres son sus expectativas, nunca mejor dicho. Realmente hay que valorar, es decir, es su responsabilidad adaptar sus expectativas a nosotros y nosotras, no nuestra. No podemos cambiar nuestra vida en función de las expectativas de nuestro alrededor, porque si no, no vamos a vivir nuestra vida, vamos a vivir la vida de los otros y las otras. Entonces, la recomendación principal que yo puedo haceros es: si estáis en un proceso de evolución, estar orgullosos y orgullosas de vosotros y vosotras, porque estáis creciendo, os estáis encontrando y estáis siguiendo el camino de la evolución personal, y no hay nada más bonito y maravilloso. ¿Qué pasa con esto? Que también nos da muchos quebraderos de cabeza. Mirad hacia atrás. Miramos hacia atrás y es la sensación de: ostras, es que me da vergüenza cómo yo era en ese momento. No quiero ver ni fotos, ni vídeos, cómo podía pensar yo así, cómo pude hacerle esto a no sé quién. Realmente, todos hemos evolucionado y ahí es donde está la gracia. O sea, ¿por qué interpretamos esos recuerdos, esas imágenes o todo eso como algo de lo que hay que avergonzarse? Para mí es algo de lo que tenemos que enorgullecernos. Hay gente que está equivocada toda su vida y que no cambia ese pensamiento nunca. Porque no lo vemos como: mira dónde estaba y hasta dónde he llegado. Mira cómo pensaba y cómo pienso ahora. He sabido cambiar pensamientos, he sabido reconocer mis errores, he ido encontrándome, he ido dedicándome tiempo a conocerme, he ido evolucionando, ya os digo, como persona y llegando a donde yo quería llegar. ¿Qué de malo tiene eso? O sea, yo miro mi pasado y lo veo con cariño porque sigo siendo yo. Y esa persona que decidió seguir creciendo, seguir caminando, absorbiendo, relacionándose con personas que la nutrían, es la que ha llegado hoy y la que ha fundado la persona que yo soy. Podría estar más o menos equivocada, pero eso es lo que me ha hecho lo que yo soy ahora. ¿Qué necesidad tengo yo de arrepentirme de algo o de no estar a gusto con la persona que yo era? Sí, esa persona es la que me ha traído hasta donde estoy. Tan equivocada no estaría. Es imposible nacer sabiendo lo que queremos. Esto es un proceso constante que dura desde que nacemos hasta que morimos prácticamente, porque siempre aprendemos algo nuevo y siempre conectamos con personas nuevas que nos pueden nutrir y ayudar muchísimo. Entonces, hacer un ejercicio para todos y todas los que no conectéis con vosotros o con vuestro yo del pasado. ¿Por qué no retomáis, veis fotos y os explicáis que esa personita que estaba ahí decidiendo es la que os ha llevado donde estáis? O sea, no es que haya una persona en el pasado y otra en el presente que no conectan, porque siempre lo hacemos así, como una disociación, como si fueran dos entes. Realmente, esa persona de la que no estás orgulloso o orgullosa es la que te ha llevado hasta donde estás con sus pequeñas decisiones. Y es la que ha ido creciendo, la que ha ido escalando pequeñas montañitas. Entonces, ¿por qué no coges con cariño esos recuerdos, esas imágenes y vas intentando reinterpretar esos recuerdos que te avergüenzan? Porque esa persona eres tú, la que te ha traído caminando hacia el punto en el que estás ahora. Para mí, ya os digo, imprescindible que valoremos la escucha que nos hacemos. Hay muchas personas que siguen en el mismo punto desde hace muchísimos años y si ahí están a gusto, perfecto, pero si no están a gusto, realmente es porque no están investigando lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Realmente la sociedad tiene unas directrices súper claras de lo que tiene que ser y de lo que no tiene que ser y es muy fácil seguir la corriente, como yo digo, ¿no? Pero pararse y decir:
qué es lo que yo quiero, o sea, qué persona quiero ser, qué persona me va a hacer sentir orgullosa de mí mismo y de mí misma. Eso es un ejercicio de escucha activa hacia nosotros y nosotras mismas imprescindible que para mí hay que hacer. ¿Os habéis parado a pensar cuáles han sido los cambios sustanciales que habéis hecho desde vuestro yo de la adolescencia o de vuestro yo de la niñez hasta ahora? ¿Os habéis parado a decir, ¡buah, qué orgulloso, qué orgullosa estoy! Realmente no lo hemos integrado. Y así es como se aprende, así es como se genera una nueva forma de vivir y una nueva forma de ser que nos puede llevar hacia lo más alto. Cuando renegamos de lo que hemos sido, no podemos aprender del todo. Es como una etapa en la que nos dan hasta escalofríos. No, realmente tenemos que utilizarlo como un aprendizaje, como una forma de empuje y como una forma de conocimiento personal. De cómo van los procesos, de cómo me ha costado hacer esto, de lo orgullosos que estamos. O sea, para mí, ya os digo, el tener momentos de saber hacia dónde queremos enfocar nuestra vida, de saber, ya os digo, cómo queremos convivir con nuestras amistades, ¿no? Qué tipo de amigo queremos ser, cómo queremos ser con nosotros mismos y nosotras mismas, cómo quiero ser yo en mi familia. O sea, ¿os habéis parado a definiros alguna vez en vuestros ámbitos más importantes? ¿Os habéis definido y os habéis conocido cuáles son mis puntos fuertes en la amistad? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Cuáles quiero trabajar porque creo que me pueden hacer sentir bien? ¿Os habéis parado alguna vez a hacerlo? Realmente no lo hacemos, sino que vamos evolucionando a trompicones porque no nos gusta mirar atrás para ver qué es lo que fallaba o cuáles son los aprendizajes que hemos tenido. ¿Por qué no nos paramos a reflexionar hacia dónde queremos enfocar nuestra vida? ¿Porque nos da miedo? ¿Porque a lo mejor tenemos que enfrentar inseguridades y hacer cambios? Para mí es muchísimo mejor tomarnos este momento, este minuto de, ostras, ¿cómo soy yo? En el trabajo, en los estudios, en la amistad, en la pareja, en la familia, conmigo mismo, conmigo misma. ¿Hacia qué mini cambios quiero yo hacer? Ese ejercicio os puede ser súper útil y os puede llevar, ya os digo, lo más lejos. No os dé miedo mirar hacia atrás, utilizarlo como empuje y como conocimiento personal. Y bueno, espero que os haya gustado, de verdad que a mí este tema me encanta también. Nos veremos en el próximo capítulo y os mando un beso enorme. Y como siempre, muchísimas gracias por todo el cariño que nos estáis dando. Os mando un besazo enorme.